Bienvenidos a Bartolomeo Meo, fans de los Mugiwara. Bueno, pues ya tenemos aquí la nueva arma de la Marina, la que ha permitido prescindir de los Shichibukai reemplazándolos. Y aunque ya esperábamos que tuvieran los avances que sabemos que Vegapunk es capaz de hacer, también hay varias sorpresas para las que habrá que plantear teorías que expliquen esos misterios. Algo que supongo que nadie esperaba es que la sustitución de los Shichibukai fuera tan literal. Los dos serafines que hemos visto son clones de dos ex-Shichibukais que conocemos muy bien, Hancock y Mihawk. Gracias al pasado que Vegapunk tiene con Yuch, sabemos que pueden manipular el ADN y son capaces de clonar, y aquí tenemos dos clones de los auténticos Shichibukai con algunas modificaciones. El ADN de Hancock y Mihawk lo pueden haber obtenido de múltiples maneras. Recoger un simple vaso donde hayan bebido ya valdría, así que no hay por qué dedicarle más tiempo a eso. Lo extraño es que el ADN en sí solo le da una apariencia y potencial similar al de los originales, pero los poderes de fruta y habilidades aprendidas, que es precisamente lo que sería más interesante en un arma, no están ahí. Si tenemos a un clon de Boa Hancock con su misma apariencia pero sin los poderes de la Mero Mero no Mi, en realidad tenemos un ser menos fuerte que la auténtica Boa Hancock, y por lo tanto no valdría para reemplazarla. Aquí tenemos el primer misterio porque vemos a ese serafín atacar lanzando rayos por las palmas de las manos, como ya hacían los antiguos pacifistas, pero no usa poderes de fruta en ningún momento, así que debería de haber algo más aquí. Ya hemos visto que Vegapunk es capaz de aplicar los poderes de frutas a objetos, y también extraer un poder concreto de una fruta, como los rayos de Kizaru, y conseguir que Cyborgs puedan usarlo. Así que la posibilidad de que ese serafín pueda usar los poderes de la Mero Mero no Mi está ahí, y yo, viendo cómo se habla del poder de la fruta poco después en ese mismo capítulo, donde Boa Hancock hace hincapié en que es su belleza la que hace ese poder tan magnífico, me da una explicación de por qué querrían tener un arma con la misma apariencia que Hancock. Así que no creo que sea casualidad. Pero en principio, aunque explique por qué clonar a Hancock, no explica por qué clonar a los demás. El otro serafín trae también otro misterio, ya que Mihawk no tiene habilidad de fruta, sino que su poder viene de su maestría con la espada y su haki, así que en principio un clon no parecería tener que aportar mucho. Pero luego lo vemos usar una espada como la suya y hacer cosas como las que él haría, y eso ya es más complicado de explicar. Es curioso que en la primera demostración de la nueva arma de la Marina veamos un clon haciendo algo que no debería de poder hacer, como usar una habilidad adquirida a base de entrenamiento y experiencia, y veamos a otro no haciendo lo que sí esperamos que pudiera hacer, usar la habilidad de fruta de su modelo. El caso es que, como eso es lo que tenemos, creo que podemos contar con que el potencial del clon ha sido suficiente, y aunque no se pueden reproducir las mismas circunstancias que han llevado a Mihawk a llegar a ser el espadachín número 1, han conseguido llevarlo ahí. Es decir, aunque no puedes haberle dado al serafín el mismo maestro, las mismas motivaciones o prácticas como, por ejemplo, los cientos de duelos con Shanks y los años de experiencia con la espada, digamos que se ha simplificado todo y simplemente con entrenamientos intensivos con los mejores espadachines de la Marina, por poner algo al alcance, el clon ha despertado su potencial, incluyendo el haki. Sea así o por cualquier otro medio, el caso es que se ha conseguido eso y por lo tanto podemos esperar cosas similares de los clones que faltan. Lo que no tendría sentido es que también tuvieran haki del conquistador, ya que es un tipo de ambición que no encaja con un subordinado completamente sumiso. Y con los nuevos usos de este haki que hemos aprendido en la pelea de Luffy con Kaido, esto ya hace que los serafines no representen una amenaza a los que pueden usarlo para atacar y defenderse, como Luffy. Pero, al fin y al cabo, es un arma pensada para sustituir a los Shichibukai, no a los Yonko, así que sigue teniendo sentido. La siguiente pregunta que nos trae la aparición de los serafines sería ¿cuántos más hay y hasta dónde llegan las clonaciones? La pequeña muestra que hemos visto parece indicar que se ciñen a los Shichibukais a los que sustituyen, por lo que los siguientes de la lista tras Hancock y Mihawk parece que podrían ser Doflamingo, Moria, Crocodile, Kuma y Jinbe. Con Kuma y sus poderes pueden hacer lo que quieran, ya que ya lo hacían antes del time skip. Crocodile ha estado a disposición de la Marina desde que Luffy lo derrotó en Arabasta hasta la fuga de Impel Down, pero aunque no sea mucho tiempo, se puede justificar. Doflamingo está en Impel Down ahora, pero eso no cuenta, ya que Vegapunk empezó a trabajar en los serafines antes o durante el time skip, y Doflamingo lleva atrapado apenas un mes en el tiempo de One Piece. Aunque gracias a lo que ya hemos visto eso no parece ser un problema, ya que si han podido clonar a Hancock y Mihawk, también pueden entrar ahí todos los demás. De hecho, todos ellos se reunieron en el cuartel de la Marina antes de la guerra de Marineford. El problema viene con el último de la lista, Jinbe.
Es cierto que cuando se produjo esa reunión previa a Marineford, él ya era prisionero de la Marina y ahora es un Mugiwara, pero el problema no viene de ahí, sino de su raza. No es que no vea capaz a Vegapunk de clonar a un Gyojin. Los serafines ya son clones con otra raza como base, los Lunarian, y en este último capítulo hemos visto lo que parece ser un clon del propio Vegapunk en una chica joven. Tiene tanto trabajo que no es de extrañar que se haya clonado. Es verdad que ya hemos visto poderes de fruta capaces de cambiar la edad y el sexo de alguien, y podría haber una explicación de esta chica presentándose como Dr. Vegapunk por esta vía. Pero también puede ser simplemente que ha usado como base un humano hembra para ese clon en concreto, el número 2. La parte sobre los Lunarian la estoy dejando para el final porque creo que es la que tiene más para analizar, pero en el caso de Jinbe puede suponer un problema. ¿Es que acaso no puede hacer Vegapunk un Lunarian con la apariencia de Jinbe, con branquias para que pueda respirar bajo el agua y con sus habilidades para nadar? Pues supongo que sí podría, y que aprenda yo en karate tampoco parece un problema. Koala también lo ha aprendido, ¿no? Pero me sigue pareciendo incompatible. Si esa capacidad de moverse en el mar es tan buena ventaja, ¿por qué no dársela a los demás también? ¿Y qué pasa con el fuego en la espalda? ¿Y con las habilidades de Akuma no Mi? No sé. Es verdad que ahora que los Mugiwara parece que se van a encontrar con los serafines, daría juego para algunas situaciones que uno fuera un clon de Jinbe. Pero no lo acabo de ver. Sí, como nos han estado indicando los del Gorosei, era importante que los Shichibukai fueran 7, de hecho el Shichi del principio del nombre significa 7, podrían haber mantenido el número. Y si son 7, creo que aunque un clon de Jinbe podría dar juego, uno de Kurohige lo podría dar aún más. Y Kurohige también estuvo en esa reunión de Shichibukais antes de Marineford en el cuartel general de la Marina, ya que sustituía a Crocodile. Así que yo reemplazaría a Jinbe por Kurohige en la lista de 7. Han habido otros Shichibukais después del time skip, Weevil, Trafalgar Law y Buggy, pero no parece haber habido tiempo para tenerlos en cuenta, ya que con la única excepción de Buggy, parece que consiguieron el título con el proyecto ya en marcha. Es verdad que Buggy ascendió justo después de Marineford, pero si no es por un gag, ¿para qué iban a clonarlo, no? Pero sinceramente tendría sentido que fueran más de 7, ya que es un arma de la Marina que en principio, y a diferencia de los piratas, obedece a la Marina ciegamente, con lo que cuantos más mejor, ¿no? Y entonces ya podrían entrar todo tipo de poderes. No olvidemos que lo tienen todo de Kaido, por ejemplo. Y también que tal como se usan los rayos de Kizaru, podrían usar técnicas de otros almirantes, como los puños de Magma de Akainu, o el Ace Age de Aokiji, e incluso la manipulación de la gravedad y las plantas de Fujitora y Ryokyuju. Pero vamos ya con lo que creo que es lo más gordo, y es que parece que se han creado a los serafines como pertenecientes a la raza Lunarian. Es verdad que solo hemos visto 2, y aunque podría no ser suficiente para extrapolar un patrón, el nombre serafín sí los incluye a todos, y serafín es el nombre de unos ángeles. Y no unos cualquiera, sino el nombre del rango más alto, los consejeros directos de Dios. Así que concuerda con su aspecto alado y también en su misión de proteger a los dioses, que es el rango que se han dado a sí mismos los dragones celestiales. Así que parece que sí podemos deducir que todos serán Lunarians. También nos han mostrado cómo ha sido esto posible, ya que Kin, el que parece ser último Lunarian, fue conejillo de indias de la Marina hasta que lo liberara Kaido. Por cierto, que el nombre original de Kin es Aluber, escrito en japonés así, Arueru. Y profundizando en las posibles pistas que nos pudiera dar el nombre, he encontrado este personaje de unas cartas populares en Japón con el mismo nombre, que pertenece a la familia de los ángeles, puede invocar fuego, viste una especie de uniforme negro y oculta su rostro con una máscara. Si no trae pistas, al menos parece que pudo haber servido de inspiración para el diseño de Kin. Cuando se quitó la máscara se descubrió que era hermoso, pero aparte de esto no se parece a un Lunarian en absoluto. La descripción del personaje dice que se burló de la luz y engañó a la oscuridad. Esta forma de engañar a dos bandos opuestos podría jugar un rol en el pasado de los Lunarian. Y puede que también en su futuro, como voy a explicar. Pero antes, repasemos las características de esta raza porque la primera pregunta que me vino al ver que los serafines eran lunarias fue ¿por qué? Ya mencioné antes que pueden invocar fuego y manipularlo, pero también son conocidos por ser muy resistentes y poder vivir en cualquier entorno natural. Kaido mencionó las pruebas que le habían hecho a Kin para probar su resistencia. Zoro descubrió que cuando desaparece la llama de su espalda son más rápidos, pero a cambio son menos resistentes. Y es lo que él usó para poder cortar a Kin.
¿Es esto suficiente para explicar por qué se han usado como base? Es verdad que son ventajas, pero el despertar de una fruta Zoan también te da una buena resistencia. Es cierto que sus alas son útiles y les permiten volar, pero también hay frutas que lo permiten, incluyendo la del dragón de Kaido. No sé si estoy simplemente pensando demasiado en esto, porque además es también cierto que no nos han dado toda la información sobre ellos. Pero es que lo que me llama mucho la atención está en lo poco que sabemos del pasado de los Lunarian. Vivían en la cima de la Red Line y eran conocidos como dioses, y luego se extinguieron. E incluso en la actualidad son tan importantes para el gobierno mundial que hay una recompensa de 1 millón de berries permanente para cualquiera que dé información sobre el paradero de un Lunarian. Parece que nos estén diciendo que el gobierno mundial los exterminó y quieren asegurarse de que no queda ninguno, ¿no? No sabemos la razón, así que debe de haber más cosas que no sabemos de los Lunarians, pero sea cual sea, es curioso que el gobierno mundial quiera asegurarse de que no quede ni un solo Lunarian y ahora sean ellos los que revivan la raza trayendo unos cuantos al mundo, aunque sea para usarlos como armas. Y es que otra cosa que se ha destacado en los serafines es que son niños. Esos clones deben tener alrededor de 2 años, con lo que, a diferencia de los cibos que usaban en el pasado, estos tienen que crecer, y aunque puedan tener un crecimiento acelerado, se supone que también han de hacerse más fuertes, por lo que se deduce que son seres vivos tal cual. Acerca del crecimiento acelerado, precisamente tenemos a los Mugiwara llegando a la casa de los serafines con la que tiene el poder de alterar la edad, y que también sabemos que ha estado capturada por la Marina. Pues lo dicho, eso de traer a la vida una raza que el gobierno mundial quiere extinta me reconcome y me hace pensar que puede haber gato encerrado. A lo que, además, le podemos sumar que todo apunta a que los Lunarian están relacionados con los antiguos habitantes de la Luna, y por lo tanto con el reino antiguo, y que aparecen justo en este momento de la historia donde la venganza parece destinada a tomar forma. El Dr. Vegapunk también tiene un vínculo conocido con el reino antiguo, a través de su isla de origen, el reino Karakuri, de donde también era el profesor Tsukimi, que creó los autómatas idénticos a los que encontró en el Envirka, la ciudad del satélite. Estos dos personajes se tenían que conocer seguro. Así que vuelve la duda que viene replanteándose desde hace tiempo con respecto a Vegapunk. ¿Es de los buenos o de los malos? Porque a pesar de que la Marina y por lo tanto el gobierno mundial usa su tecnología como armas propias, Vegapunk trabaja ahí por obligación, tras ser perseguido y capturado por el gobierno mundial en la operación para acabar con Mats. Además, conoce el Sunny, pues fue él el que le implantó la orden a Kuma para que protegiera el barco durante el time skip, y no olvidemos que no dejó al gobierno mundial usar una fruta artificial creada a partir de la de Kaido al calificarla de defectuosa cuando ya hemos visto que no era así. Así que existe la posibilidad de que la aparición de los Serafín vaya al final en contra del gobierno mundial al formar parte de un plan para vengarse de ellos. Algunos pensaréis, y con razón, que los piratas, más los revolucionarios y más algunos ciudadanos contra el gobierno mundial ya parece una guerra muy desigual para el final boss que parece ser Im, como para encima sumar a los Serafín contra ellos. Pero no sabemos todo lo que el gobierno mundial puede hacer y además acabamos de verles usar lo que estoy convencido que es el arma ancestral Urano. En mi vídeo sobre las armas ancestrales comentaba que las dos que sabíamos de lo que eran capaces ya cubrían toda la superficie, puesto que Poseidón podía destruir cualquier cosa en el mar y Plutón podía destruir una isla entera. Y por eso los nobles mundiales se habían mudado a la cima de la Red Line, lejos del alcance de esas armas. La lógica dictaba que Urano pudiera llegar donde las otras dos no, es decir, las alturas, islas del cielo y cima de la Red Line. Lo que además coincidía con el nombre de Urano, que era el dios de los cielos. Pero no acababa de cuadrar que, si la tercera arma ancestral podía llegar a la cima de la Red Line, el hecho de que el gobierno mundial se hubiera instalado ahí seguía sin dejarlo a salvo. Y ahora me acaban de dar la solución. El gobierno mundial ya tenía en su posesión el arma que podía atacar las alturas, con lo que ese era un lugar donde estaban a salvo de las dos armas que no tenía. Ahora encaja todo y eso me convence de que los tiros van por ahí. De todas formas, la función de los Lunarian en esa venganza no tiene por qué ser simplemente pelear. Pueden jugar un papel crucial en algo necesario aparte, como, no sé, la destrucción de la Red Line, por ejemplo. Parece que empezamos un arco que va a darnos al menos algunas respuestas a lo comentado aquí, así que veamos cuál es la solución final, aunque, como de costumbre, Oda nos dé unas cuantas vueltas antes de llegar ahí. Yo, por mi parte, espero que os haya gustado este análisis y si es así, probablemente nos encontremos en algún otro vídeo.
¡Nos vemos!